Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Bueno, quiero compartirles hoy en el libro de San Juan capítulo 12, 46 al 50, y quiero hablarles de algo muy importante, de que debemos entender y comprender para que en cierta manera, fíjate que se desenchufó si se calentó, me parece por el caloventor. Entender y comprender de que hay cosas que necesitamos manejar en nuestra vida. ¿Cómo manejar, pastor? Para que las cosas nos vayan bien y no tengamos malos resultados. El tema es, para comenzar a hablar, que todos tenemos mente. ¿Amén? ¿Cuántos tienen mente? Algunos están dudando. Yo no sé si llegué a la repartija. No. Estamos hablando, usted tiene mente. Dios lo creó con una mente. Y sabe que la mente es un vientre. Usted, para que comenzamos a entender los ámbitos espirituales, tiene que discernir que su mente es como el vientre de una mujer. Donde ese vientre tiene la capacidad de dar a luz. Entonces su mente es un lugar, es un vientre donde al conectarse ciertas circunstancias dará a luz diseños. Amén. Porque los pensamientos salen de la mente. Jesús dijo, de lo que hay en su corazón habla su boca. Pero ¿qué pasa mucho antes de que eso llegue al corazón? Entonces yo me quiero concentrar un poco más allí. Y en San Juan capítulo 12 versículo 46 dice: yo, hablando Jesucristo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Mire, cada palabra, si quiere llamarlo versículo, que después cuando se editó la Biblia se desglosó en versículos, pero en realidad eran frases, palabras que Jesucristo soltaba, en realidad son verdades. Tenemos que entender que son verdades que Jesús hablaba del ámbito espiritual, y a veces por simplemente tener nuestra mente ocupada en otras cosas, estas palabras o estas verdades que Dios habla, la pasamos por alto o la dejamos caer o dejamos que las circunstancias nos arrebaten. Por eso Jesús, que no es el tema de hoy, dio la parábola del sembrador, donde la semilla era buena, pero dependía del ámbito o de la mente donde cayera si producía resultado o no. Amén. Entonces la parábola del sembrador enseñaba que la semilla era buena, pero dependía del ámbito o de la mente en donde cayera si producía resultado o no. ¿Por qué? Porque la mente es un vientre espiritual. Amén. La mente nos ayuda a llamar a las cosas que no son. Y es algo parecido, y la fe, la esencia, y está dentro de la mente. Ahora yo le voy a hablar. Pero el tema es lo siguiente, déjeme avanzar. Dice, yo la luz, disculpe, no del mundo, sino yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tiniebla. La primera verdad que Dios habla y que establece aquí es que Él vino al mundo, entre tantas cosas, ¿para qué? Para traer la luz. Y si usted va a Génesis, cuando Jesús dijo, hágase la luz, ¿qué hicieron las tinieblas? Se apartaron o se desvanecieron, y Él dijo, separó la luz de las tinieblas. Y usted dice, bueno, pero Él hablaba del día y de la noche, pero hablaba también de ámbito profético, porque la tierra estaba desordenada y vacía, y las potestades de Satanás estaban establecidas sobre la tierra. Entonces, Él comenzó a traer un orden, dijo, hágase la luz. Y en cierta manera Jesús se presentaba como esa luz que apareció en Génesis y dijo, yo la luz he venido al mundo, ¿para qué? Para que aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Entonces, la primera verdad que hoy yo te quiero establecer y que tenemos que guardarla y atesorarla en nuestra mente es que si yo creo en Dios, no puedo permanecer en tiniebla. Si yo realmente he creído en Dios, he sido, como le predicaba estos días, trasladado de las tinieblas a la luz. Y la luz viene como para, en cierta manera, mostrarme lo que está mal, mostrarme lo que tengo que cambiar, mostrarme la cosa que tal vez como yo estaba en tiniebla no la veía o las ignoraba, porque la tiniebla habla de ignorancia.
La tiniebla no solamente habla de oscuridad, sino la tiniebla habla de un ámbito donde se ignora ciertas cosas. ¿Y qué cosas se ignoran? Se ignoran las cosas de Dios. Por eso es imposible que Dios opere en cierta manera sus obras en las tinieblas. Dios lo que hace es confrontar las tinieblas. Jesús lo que hace es vencer las tinieblas, pero Jesús jamás transó con las tinieblas. Jesús no negoció con las tinieblas. El reino de los cielos no negocia, con las tinieblas. A veces la mente nuestra ha sido tan contaminada de conceptos de las tinieblas que nos hacen creer que podemos negociar con las tinieblas. ¿Cómo es esto, pastor? Y es que yo puedo creer a Dios en ciertas áreas, pero en otras no le quiero creer. Es que yo quiero que Dios, me salve del tema económico que estoy pasando. Pero no toques otra área de mi vida. O es que yo quiero que Dios me sane, pero realmente no quiero servir a Dios. Entonces eso es negociar con las tinieblas. Eso es creer que en cierta manera la luz puede habitar en tinieblas. La palabra dice que cuando dijo sea la luz vino y lo llenó todo. Amén. Entonces la Biblia nos enseña que Jesús es la luz. Y cuando Jesús viene, lo llena todo. ¿Y lo llena todo para qué? Para, en cierta manera, que se comience a cumplir o se comience, a desarrollar lo que Él ya ha hablado en la eternidad. Jamás un diseño de Dios, decirle que tenía al lado, jamás un diseño de Dios se desarrollará donde hay esencia de tiniebla. Por eso es interesante autoexaminarnos y realmente decir, fui trasladado de las tinieblas a la luz, me dejé trasladar de la tiniebla a la luz, realmente le creo a Dios, porque si le creo a Dios, dice que Él ha venido para trasladarnos y que no permanezcamos en tiniebla. Segundo, dice versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya a quien le juzgue la misma palabra que yo he hablado. Ella lo juzgará en el día postrero. Y yo quiero avanzar un poco más, versículo 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Qué decía Jesús? Jesús jamás se salió, jamás en cierta manera habló algo fuera de la voluntad del Padre. Pero esto parece romántico y lindo. No, en realidad es que Jesús no podía hablar de lo que Él no era. Él no podía hablar de las tinieblas porque no son sus negocios. ¿Vio cuando a los 12 años lo encuentran en el templo José y María, después de haber estado en la fiesta y ellos se habían ido, en la fiesta de Jerusalén y se habían ido y no lo encuentran a Jesús, vuelven y lo encuentran en el templo? Y Jesús estaba rodeado de los sabios, de los maestros, de los fariseos que estaban asombrados por lo que Jesús le preguntaba, por lo que Jesús inquiría de ellos, pero también por lo que Jesús impartía a ellos. Y José y María le dicen como todo padre preocupado, mirá, nos re preocupaste. Entre tanta gente te soltaste de la mano y la verdad que hace 3 días te andamos buscando. Y tenían una desesperación lógica como padre, pero Jesús le dice algo interesante. Dice, ¿por qué estaban preocupados si yo estaba en los negocios de mi padre? Y habla entonces de un ámbito, de un negocio, habla de un ámbito donde Jesús jamás se salió. Jesús jamás dijo una palabra corrompida. Pero ¿por qué no dijo una palabra corrompida? ¿Por qué en cierta manera el pecado no pudo contra él? ¿Por qué en cierta manera la tentación jamás lo torció o lo llevó a zonas de tinieblas? ¿Por qué? Porque en él no había esa esencia de tinieblas. La esencia que él portaba era la esencia original que portó Adán en su momento, que portó Eva. Y entonces esa esencia misma chocaba contra lo que Satanás le ofrecía, contra lo que la tiniebla ofrecía. Entonces, en cierta manera puede decirse que Jesús no sabía operar en las tinieblas. Y esto estoy hablando en cuanto a las obras que él hacía. ¿Por qué? Porque Jesús está y el reino de Dios está mucho más arriba que las tinieblas, fue vencido. Pero para vencer muchas veces hay gente que cree que para poder vencer las tinieblas tenemos que actuar como las tinieblas. Y en realidad las tinieblas jamás vencerán las tinieblas. ¿Sabe qué? Hay gente que dice a veces, o estrategias que han salido de algunos hombres o varones de Dios que dice, bueno, yo voy a ir al boliche a predicar, porque a ver si convierto a alguien allí y después con el tiempo, o termina convertido él, o en cierta manera no produce un efecto porque no se entendió. No se entendió que se trata de esencia. Usted y yo portamos una esencia. Usted y yo
portábamos una esencia ya sea del reino de Dios o del reino de las tinieblas. ¿Y eso cómo lo sé, pastor? Si hay tinieblas o si hay luz en tu vida. Ahora, dice la palabra, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, todo lo que habló Jesús te habla de la esencia del Mesías. ¿Qué pasa? Mire, yo, ayer en realidad yo no, sino Berito, le enseñaba a los jóvenes y a los prejuveniles, le daba una palabra de Gedeón. ¿Cuántos conocen la historia de Gedeón? Yo creo que todos. Pero tiene mucho para desglosar y como decíamos Berito, habíamos hablado el día anterior, la verdad que hay tantas cosas para exprimir y sacarle. Pero algo interesante es, que yo quiero usar un poquito de eso hoy, es que cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, Gedeón estaba escondido, Gedeón estaba tratando de rescatar un poco de trigo en un lagar, que era el lugar donde se procesaba la uva, no el trigo, pero por causa de los enemigos, por causa de que Madián estaba gobernando sobre Israel. ¿Por qué gobernaba sobre Israel? Por causa del pecado de Israel. Por 7 años Madián maldecía la economía de Israel. Cuando ellos sembraban, venían y robaban. Cuando ellos cosechaban fruto, venían y se lo quitaban. Pero había una legalidad de parte de Dios por causa del pueblo de Israel. Pero ahora yo quiero concentrarme en Gedeón. Gedeón, con toda esa situación crítica que estaba viviendo, él recordaba y él había tenido y tenía un padre que le había hablado de las maravillas de Jehová de los ejércitos, que le había hablado de la maravilla del Dios de Israel. ¿Por qué? Dice que en un momento se le aparece un ángel y le dice: valiente y esforzado, Dios está contigo. Y dice que Gedeón lo mira a este varón, que era un ángel, lo mira y le dice: si Dios está conmigo, ¿por qué estamos así? ¿Por qué? ¿Por qué estamos siendo vencidos por nuestro enemigo? ¿Por qué no tengo ni para comer? ¿Por qué cuando yo siembro lo que siembro se disipa, el enemigo viene y me lo disipa? ¿Por qué Madián continuamente nos hace vivir en cueva? El pueblo de Israel estaba viviendo en cueva, escondido. Y el ángel de Jehová no se puso a discutir lo que Gedeón decía. El ángel de Jehová que se presentó en ese momento era la persona de Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué dice recién? ¿Que él hablaba? ¿Que Jesús habla lo que? Entonces él vino a hablarle a Gedeón de los asuntos que tenía el Padre con Gedeón. Jesús no se concentró en lo que Gedeón estaba pasando en ese momento. El ángel no le habló de la situación difícil que estaba pasando en ese momento. El ángel, es más, no le respondió porque en cierta manera después entendía, ¿no es cierto?, que Gedeón no le conocía. ¿Por qué? Porque tenía un padre que le hablaba de las maravillas de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, que lo había sacado de Egipto, que lo había hecho cruzar el Mar Rojo, que lo había hecho cruzar el Jordán, que habían conquistado tierra. Le hablaba de los tiempos de Josué y todo, pero ¿saben qué pasaba el padre? Tenía un altar a Baal en su casa. Tenía en el punto alto de su casa, de su terreno, tenía un altar a Baal y a Acera. ¿De dónde lo saca? Vea después la historia de Gedeón, que es lo que segundo le manda a hacer Dios. Andá y derribá ese altar que tiene tu padre. Andá y cortá, porque la verdad que tu padre sí te enseñó de la Escritura. Tu padre te habló de los buenos tiempos, de cuando yo estaba con el pueblo. Pero el tema es que Dios le habló de una realidad. Gedeón, valiente y esforzado, Jehová está contigo. La verdad era que Gedeón era valiente y esforzado, y la verdad era que Jehová estaba con él. Ahora, ¿por qué Gedeón no podía vivir esa realidad que el ángel le hablaba? ¿Por qué Gedeón decía, si Jehová está con nosotros, ¿por qué yo tengo que estar escondido en un lagar, escondido tratando de salvar un poquito de semilla de trigo para que tengamos que comer? Entonces, lo primero que tenemos que entender para nosotros es que muchas veces nos encontramos con Gedeón. Nos encontramos como este varón diciendo, ya sea por causa nuestra o causa de nuestra descendencia, diciendo la verdad que sí, leo la Escritura, la verdad que voy a los eventos, la verdad que escucho hombres y mujeres de Dios, la verdad que escucho, no sé, que me profetizan, pero yo no siento que Dios esté conmigo. Yo no siento, me siento como Gedeón. Si Dios está conmigo, entonces ¿por qué me suceden estas cosas?
¿Por qué suceden esas cosas? Porque en realidad Gedeón había construido una realidad que estaba viviendo conforme al pensamiento que portaba. Gedeón, déjeme decirlo de nuevo, había construido una realidad que se había naturalizado conforme al pensamiento que portaba. Entonces, él estaba escondido. Él estaba tratando de salvar las últimas semillas. Él estaba tratando de hacer algo en lo natural para sobrevivir. Cuando en realidad Dios le dice, cuando se le presenta, le dice, ¿sabes qué? En los ámbitos espirituales, Gedeón, vos no sos alguien que está escondido. En los ámbitos espirituales, Gedeón, ¿sabes qué? Vos no sos alguien que pierde. ¿Sabes, Gedeón? En los ámbitos espirituales, vos crees que nosotros estamos lejos, que Dios está lejos y yo estoy al lado tuyo. Pero la realidad que vivía, le había enfocado su mente, su vientre espiritual, había sido llenado de semillas de religión, de su padre, de su madre, de sus ancestros, pero también habían venido semillas que le habían introducido a Baal y a Acera. Entonces Gedeón tenía un vientre espiritual llamado mente, con mezcla de semillas, con cosas que le decían de Dios. Sus padres le hablaban de Dios, pero sus padres no adoraban a Dios. Sus padres adoraban a este Baal y a esta Acera. ¿Por qué adoraban a Baal y a Acera? Porque Baal y Acera era el dios de los paganos para la riqueza y para la fertilidad. Entonces se había desenfocado tanto Israel que creía que la escasez en las finanzas que le había venido, la escasez de que ahora los madianitas podían entrar a su territorio y destrozar todo y llevarse todos los frutos de su trabajo era consecuencia de algo externo, pero en realidad era consecuencia de haberse apartado de los pensamientos de Dios. Cuando después de la jueza Débora que se levanta, y ahí toman las Déboras su nombre, ¿no? Esa mujer que se levanta y le dice al rey, ¿sabes qué? Levantate, el rey de Israel, y vamos a pelear. Dios va a dar hoy batalla y va a dar victoria sobre tu mano. Y el rey le dijo, no, Débora, si vos no venís con nosotros, porque Débora era una profeta. Pues si vos no venís con nosotros, no voy a ir a la batalla. Y Débora dice, bueno, yo voy a ir, pero la batalla será para gloria de una mujer. Y fue de ahí donde quedó Débora. Y dice que Débora con el rey libran batalla por causa de que Dios lo había mandado, y por 40 años hubo un orden en Israel y hubo paz. Pero ahora Débora desaparece, Débora le toca partir, y cuando ya no hubo una persona que en cierta manera guiara esas mentes hacia Dios, el pueblo de Israel se entró a corromper y entró a buscar en donde no debía buscar. Dejó que su vientre espiritual sea lleno de lo que la tierra aportaba, de la idolatría, de lo que los pueblos de alrededor, de todo lo que lo rodeara, terminara llenando su vientre. Y como llenó su vientre, comenzó a dar a luz un diseño que le trajo situaciones problemáticas. Y como Dios vio que ya nadie lo buscaba, Él no se apartó nunca de Israel. Israel se apartó de Dios. Y Dios dijo, bueno, entonces van a tener el tiempo que han desatado, y allí se desató un tiempo de maldición y de pérdida. Pero cuando Dios le aparece a Gedeón, decide levantar. ¿Por qué? Porque en Gedeón había visto una esencia distinta. Gedeón había nacido ya en ese tiempo donde no conocía de Dios, pero anhelaba conocer a ese Dios. Entonces, cuando Dios le dice, varón valiente y esforzado, estaba hablando de la genética que ya estaba en Gedeón. Dios jamás te va a venir a hablar conforme a tus problemas. Dios jamás me va a venir a hablar conforme a la capacidad terrenal que yo tengo. Dios jamás se va a enfocar en las tinieblas que hay en tu vida. Dios te va a venir a hablar de la luz. Dios te va a venir a hablar de eso que ya sos cuando Él te traslada a la luz. Por eso Gedeón no podía entender por qué un hombre, porque después se dio cuenta que era el ángel de Jehová, por qué un hombre le decía valiente y esforzado si yo estoy escondido. Pasó esa palabra por el filtro de la realidad que vivía. Si yo estoy escondido, y por medio de ti traeré salvación. ¿Cómo? Por medio de mí, si yo soy el más pobre, mi familia es la más chica. Y comenzó a dejar que esa realidad lo reabsorbiera de nuevo la palabra que el ángel le estaba hablando. ¿A cuántos de nosotros, a cuántos de ustedes tal vez Dios no le ha entregado una palabra y le ha dicho, yo contigo haré esto? Pero ¿sabés cuál es el problema? Que no es con el contigo que vos crees. Y ese es el problema. Dios me dijo que va a hacer esto conmigo, me va a llevar a predicar a las naciones y voy a ser un hombre tal vez de Dios. Sí.
cuando te deje transformar, seas trasladado a la luz y en cierta manera la esencia del Mesías te sea introducida. Él no te va a llevar a predicar si todavía hay adulterio en tu vida. Él no te va a llevar a predicar o no te va a levantar como un hombre de Dios si todavía hay cosas que no están ordenadas. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que uno habla, pero otra cosa es lo que uno imparte. Por eso tenés que tener cuidado a quién estás escuchando y de quién te estás absorbiendo. ¿Por qué? Porque una cosa es el conocimiento de la palabra que sale por la boca, que tiene poder, pero otra cosa es la esencia que te imparte. Por eso se le presenta el ángel a Gedeón y directamente le imparte de su esencia. ¿Sabes qué, Gedeón? Eres valiente y esforzado. Eso nada lo puede cambiar. La situación que estás viviendo hoy, para mí no me cambia que eres un varón valiente y esforzado y que yo estoy contigo. Entonces, la palabra de Dios dice que Jesús siempre te va a hablar de lo que ha escuchado en el Padre. Y la Escritura está llena de pasajes que ha hablado acerca de vos y acerca de mí. Ahora, es necesario limpiar, diga conmigo, es necesario limpiar el vientre profético. ¿No? Uno dice vientre profético y agarra acá. No es así, ¿no? Vamos a ministrar el vientre profético. Pero el vientre profético en realidad está en los pensamientos, la mente. Porque de lo que piensa en su corazón, dice, tal es. Porque de lo más profundo de su corazón salen los diseños. Cuando a Jesús le dicen, no, fornicación, adulterio, todo eso sale del corazón del hombre. Entonces, ¿cuál es el vientre que da luz? La mente. Ahora, en un vientre natural, tienen que haber varios actores, varias cosas que suceden para que ese vientre dé a luz. Un vientre por sí solo no da a luz, tiene la capacidad, diga conmigo, un vientre tiene la capacidad de dar a luz. ¿Qué significa dar a luz? En cierta manera naturalizar un diseño. ¿No? Un hijo se naturaliza, fue un deseo de los padres, en cierta manera hay varios actores allí que intervienen, disculpen, y después de 9 meses se da a luz un hijo. ¿No? Porque un vientre tiene la capacidad de dar a luz un diseño. Ahora, el vientre espiritual, tu mente, tiene la capacidad de dar a luz. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que estás dando a luz? ¿Qué es lo que estamos dando a luz? Porque, ¿saben qué? La palabra de Dios, como digo, es un vientre. La mente es un vientre. Ahora, la palabra de Dios dice que son semillas. Qué casualidad que a la parte que aporta el varón le llamen semillas o semen. Pastor, ¿qué está hablando acá? Quedan todos callados ahí, algunos con pudor. Pero en realidad, el vientre espiritual funciona de la misma manera. Ahora, entran semillas y ahora se encuentran con algo llamado óvulo que en cierta manera cuando se unen, comienzan a gestar algo. Ahora, para que se entienda lo que quiero transmitir hoy, ese óvulo es la fe. ¿Cómo la fe? Sé que es mucho más amplio el tema, pero quédese con ese ejemplo, que el óvulo es la fe. Entonces, su fe, cuando se encuentra con la semilla, el óvulo se encuentra con el espermatozoide, se unen y comienzan dentro del vientre a gestar un diseño. Entonces, todos los días, usted está introduciendo semilla en su vientre espiritual. Dice que la fe de Dios viene por el oír, pero no dice que no hay otra fe. Entonces, usted lo que ve, usted lo que oye, son semillas que van directamente a conectarse con su fe. No es que este año va a ser el peor de mi vida. Está bien, de contrario, una semilla. Esa semilla llegó hasta su vientre espiritual. Se conectó con el óvulo, con aquello que llama las cosas que no son, como si fuesen, lo que puede traer de lo sobrenatural a lo natural. Esa es la fe. Y entonces usted, en cierta manera, quedó embarazado de ese diseño. Y a corto o largo plazo va a dar a luz. ¿Lo pueden creer? Si no, lea Santiago capítulo 1. Ahí está explicado, pero de la mejor manera. Dice que Dios no tienta a nadie, sino que la tentación viene de afuera. Pero se encuentra con algo llamado concupiscencia, que cuando se unen da y alumbran el pecado.
Y al tercer alumbrar el pecado, alumbran la muerte. Habla de un vientre. Entonces, fe tenemos todo. Podemos tener fe en una persona, podemos tener fe en un presidente, podemos tener fe de que voy a alcanzar cosas. La fe está porque es innata, porque somos un vientre. Mire, el hombre, la mujer, el ser humano fue creado y fue formado con la capacidad de crear cosas. ¿O no? ¿No? Usted de repente ve a alguien que hace un dibujo, ¡wow! ¡Qué lindo dibujo! ¿No? Un artista, ¿de dónde lo sacó? De su vientre espiritual. ¿No? ¿Le puede gustar o no el dibujo? Porque algunos se están riendo, algunos dicen, sí, ¿no? Como hablábamos del arte abstracto, ese que no lo entiende. ¿No? Y viene el artista y te lo explica y vos decís, ¿dónde? Todo eso en ese pedacito, ¿se acuerdan? Que te explica, no, porque esto fue y acá alcanzando, no sé, y te da una explicación, pero porque en realidad salió de ese pensamiento. Todavía veíamos en la tele también un artista un joven que tenía unos cuadros, pero eran tan realistas, pero del inframundo. Y el otro dice, ¿pero qué estudiaste? Todo le hacía la entrevistadora, le hacía el no, ¿sabes qué? Yo entro como en un estado y se me dejo ir. Claro, cuando uno entiende el ámbito espiritual, el pobre chico entraba en esos ámbitos, de que él dice, yo no sé si estoy dormido, estoy despierto. Y vio que el apóstol Pablo decía lo mismo. Y ahí vienen esas imágenes y lleno mi cuadernito. Tenía una libreta y tenía cada dibujo, pero de cosas realistas, potentes, que están en el inframundo. Y después lo plasmaba en pintura. ¿Pero por qué? Porque su vientre estaba recibiendo una semilla que sabemos que era incorrecta, pero se estaba conectando con su fe. Y entonces ese joven o esa persona quedaba embarazado, quedaba allí preñado de ese diseño y luego lo daba a luz. Ahora, por eso es interesante entender esto, porque si no te vas a frustrar. Si no vas a vivir diciendo, ¿y por qué Dios no hace cosas conmigo? Gedeón le dijo, si vos me decís que Dios está conmigo, ¿por qué me están pasando estas cosas? Y lo que Dios comienza a tratar, no es con el problema de Gedeón, comienza a tratar con la mente de Gedeón. Le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Vas a sacar la idolatría, porque lo que para Dios es duda, o lo que Dios llama duda en su ámbito espiritual, en realidad es fe en las tinieblas. Mire, tenemos que formar los pensamientos. Lo podemos formar en la fe en Dios. ¿Y cuántas veces Dios le dijo a los discípulos, qué sé yo, la barca se zamarreaba, llamaron a Jesús, Jesús dijo, haya bonanza, el clima se calmó, y los discípulos le venían y le decían, ¿por qué nosotros no pudimos hacer lo mismo? Por poca fe. ¿Cómo por poca fe? Bueno, habla de medida de fe. Después en un momento le habían traído a un chico lunático, habían estado todo el día orando y nada había pasado. Baja Jesús del monte, el Padre se lo lleva a Jesús y el chico es liberado. Los discípulos aparte le vuelven a preguntar, ¿por qué nosotros no lo pudimos liberar? Por causa de la poca fe. Pero también ahí Dios da o revela un secreto que dice por la incredulidad. Porque cuando le traen el chico dice, generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Entonces, lo que Jesús estaba diciendo y enseñándole a sus discípulos, el tema es, no se trata de la cantidad de fe, se trata en dónde tienen posicionada su fe. Ellos dicen que cuando estuvieron en el mar hicieron todo lo natural que podían. Enseguida albergaron un pensamiento de, maestro, despiértate porque nos morimos. Entonces Dios se tuvo que levantar, porque si seguían con ese pensamiento los discípulos se iban a ahogar. Entonces Jesús se levanta, reprende a las aguas, reprende al mar, las aguas obedecen. ¿Por qué? Porque él portaba una palabra de que su fin era, o su término aquí en la tierra era en la cruz del Calvario. Entonces ese maremoto o esas olas que se habían levantado no podían tapar una verdad o ser mayor que una verdad que él portaba. Entonces él le dijo, no vamos a morir. No se desesperen, no es el tiempo. Yo dije, pasemos al otro lado. Entonces cuando los discípulos le dijeron, ¿por qué no lo pudimos hacer? Dice, por vuestra poca fe. Pero otra versión dice, por vuestra poca fe en Dios. Entonces, cuando tenemos un poco de palabra, pero un poco de otra semilla, siempre habrán resultados mediocres. Cuando tenemos un poco de palabra y un poco de otra semilla, hasta pueden ser que no hayan resultados de Dios. Porque, te vuelvo a decir, la semilla que entra a tu óvulo espiritual, que es la fe,
en cierta manera, será la que será dada a luz ese diseño. La palabra dice que una de las facetas de la fe es llamar las cosas que no son. ¿Qué dice? Llamar las cosas que no son. ¿Cuántas veces no hemos llamado cosas que no son como si fuesen para nosotros? Todo en algún momento, creo, y algunos capaz que ahora. Llamamos cosas que Dios no diseñó para nosotros, como si fuese para nosotros. Después cuando se naturaliza, nos enojamos con Dios. Pero si vos estás llamando las cosas que no son para vos, o las cosas que hoy no están diseñadas para vos. ¿Cómo es esto, pastor? Cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de pérdida, cuando hablamos de que no puedo, cuando hablamos de imposibilidad, eso me habla de alguien que está dejando que entren semillas del reino de las tinieblas y que sean dadas a luz. Porque la imposibilidad no existe para los hijos de Dios. La palabra de Dios dice una verdad, que para que el que cree en Él, todas las cosas que habló Dios le son posibles. ¿Y cómo está tu vientre espiritual? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás pudiendo dar a luz? ¿Estás pudiendo dar a luz lo que Dios habló acerca de tu familia, acerca de tu vida? A veces lo encerramos en temporadas, sí, hay palabras que son para temporada, tiempos. Hay palabras que en cierta manera marcan ciertas cosas, pero hay palabras que, como dice la Escritura, el que cree en mí, yo lo saqué, cree en mí no permanezca en tiniebla. Entonces, si hay algo que permanece en tiniebla, será alguien que estará dando constantemente diseños de muerte. La palabra de Dios dice que cuando es alumbrado el pecado, cuando es concebido, disculpen, el pecado, lo que es siguiente que es alumbrado es la muerte. Entonces, debemos entender en esta mañana que mucho de lo que Dios no ha podido hacer en nuestra vida es por causa de nuestro vientre. Por causa de nuestro vientre. Por causa de lo que dejamos entrar a cada minuto en nuestro vientre. Mire, no sé si es fuerte o no, pero cuando una persona le está hablando a usted, la está embarazando. ¡Ah! Con razón, pastor, yo le había dicho a mi esposa, no me quiero meter en ese tema, no. Yo dije que tenía la cara parecida al vecino, pero nada. Alguno enseguida, esta es una verdad, ¿no? Cuando una persona le está hablando a usted, es fuerte, pero para que usted lo entienda, está teniendo relaciones con usted. Ahora entiende por qué Dios nos manda a cuidarnos de la murmuración. ¿Por qué Dios nos habla de cuidado con... No dice apartarnos del mundo porque dice es necesario que estén en el mundo. ¿Para qué? Para que impactemos al mundo. Pero no para que absorbamos lo del mundo, nos embaracemos lo del mundo. Demos a luz diseños del mundo. Satanás sigue usando un vientre que es de un hijo de Dios, o supuestamente tendría que ser de un hijo de Dios, para dar a luz diseños que no son de Dios. Entonces, es fuerte, pero lo espiritual así es. La persona, tu amigo, tu amiga, la persona que te está hablando, está introduciendo semillas en tu vientre espiritual. Entonces te está teniendo relaciones. ¿A usted por qué cree que se le llama relaciones a la amistad? No, relaciones de amistad, relaciones de matrimonio, pero siempre relaciones. Y nosotros no hemos quedado, y Satanás ha escondido la verdad, que solamente engendramos cuando un hombre, sí, una mujer se unen y estamos allí, no mientras sí es en el diseño natural, para engendrar un hijo, en lo natural. Pero para engendrar diseños en lo espiritual, tenés que cuidar quién te introduce semillas. Si el que te introduce semillas realmente te está hablando de lo de Dios o te está hablando de lo de Él. Jesús dijo, yo no hablo de lo mío. Yo he hablado de lo que escuché en el Padre. Y Dios te está hablando a vos y a mí de lo que el Padre está hablando acerca de nosotros. El reino de los cielos, por así decirlo, te quiere venir a embarazar de su palabra y de su proyecto. ¿Por qué? Porque el hombre de la creación, el hombre o la humanidad, es el único capaz de crear cosas. Los demás animales, por ahí hay posesiones demoníacas, se puede meter un demonio en un perro y eso sí, todo en un animal y eso sí ya lo entendemos. Pero, ¿por qué están buscados el hombre y la mujer?
Porque es el único que tiene la capacidad de naturalizar diseño. Decirle al que tenía de al lado, deja de llamar cosas del inframundo para que se te naturalicen en la vida. Hay gente que dice, no, yo quiero morirme porque en cierta manera no hay nada más para mí. Es alguien que está llamando una cosa que no es para él, pero la va a transformar para él. Por eso debemos tener cuidado con lo que... Por eso Dios habla mucho de la boca, de la lengua, de lo que decimos. Porque por ahí nos enojamos y estamos en el enojo, no sé qué cosa, y hablamos. Y el que estaba al lado quedó embarazado de lo que vos hablaste. Y después se reprodujo. Y así la murmuración. No, empezó uno el chisme. Y después cuando fuiste a ver habían 20 hablando de lo mismo. Y el último, no, que a mí me lo dijo Pedrito, y a Pedrito no, me lo dijo Juan. El último de la fila, no sé, se lo dijo él. Había pasado por 20 como el teléfono descompuesto, ¿no? Y le llegó esa semilla y yo creo que es así, ¿no? Sí. Yo creo que todas las suegras son malas. No, ¿quién dijo que todas las suegras son malas? Son cosas, ¿no? Pensamientos, semillas que dejamos que nos fecunden. Está re espiritual el pastor hoy. A tanto hombre como mujer en el ámbito espiritual. Las mujeres lo entienden más, ellos portan en lo natural y lo entienden perfecto. Pero a veces los varones, no, ya nada, la mujer, el vientre es de la mujer. Pero en lo espiritual tenemos un vientre. ¿Cómo te has sentido cuando alguien vino y te habló de una situación? ¿Cómo te has sentido tal vez cuando alguien vino y te trajo un problema, una situación triste para esa persona, complicada? Y vos tuviste empatía, sí, está bien tener empatía, y en ese momento sentiste el dolor de la persona por lo que te estaba contando. Pero ahora, cuando ese dolor entró, hay dos cosas que vos tenés que hacer. ¿Cómo dice la palabra? Llevar los pensamientos. Porque si vos te enlazás con ese pensamiento de la tristeza de esa persona, ¿sabés qué va a dar a luz? Vení, sí, es real, y vas a llorar con él. Y capaz que esa persona había venido para que le des una respuesta, para que le des, no sé, un consejo, pero como vos dejaste que al revés, que esa semilla que había afectado a esa persona se introdujera, te fecundara, terminaste hablando igual que esa persona. Cuando en realidad Dios te dice, bueno, ¿sabes qué? Esa persona está hablando de una situación complicada. No estoy hablando de murmuración en este momento. Estoy hablando tal vez de una persona que te viene a hablar, no sé, de que la familia le va mal, de que esto, y está tratando de salir de ese ámbito. Entonces vos lo que tenés que hacer es hablarle a esa persona. ¿Qué le vas a hablar? ¿Seguro? Tenés que hablarle de lo de arriba. En un momento así, bueno, sí, mira, calmate, vení, pero vamos a charlar. Tal vez tu situación está compleja, tal vez tu situación está mala. Pero yo te voy a decir, ¿sabes qué? Vos estás viviendo en cautividad, pero hay una verdad. Y ahí le comenzás a hablar de verdades, no de consejos de palmaditas, de verdades. Jesús no hablaba de palmaditas. Jesús no hablaba de que, bueno, chiquito, vamos a ir mejor, ahora yo voy a pasar por la cruz, chiquito, esto va a estar... No, él hablaba de verdades. Él decía, yo hablo verdad del cielo. ¿Por qué? Porque es necesario que la verdad del cielo irrumpan en la sociedad. Porque es lo que produce cambio. Una verdad del cielo es lo que va a producir cambio en la persona. Una verdad del cielo, aunque le duela en ese momento, tenés que dársela con amor a veces. Pero le vas a tener que decir, ¿sabes qué? Tal vez esta situación viene por causa de las decisiones que venís tomando, por causa de las semillas que dejás entrar en tu... ¿Cómo? ¿En qué vientre? Sí, mira, yo te voy a hablar. No le va a venir a decir pecador inmundo. ¿Has visto varios así? Jesús mismo dijo, yo no vine para condenar. ¿Quién te dio autoridad para condenar? Es otro concepto que tenemos, semilla mezclada de religión. La religión condena. No, pero pastor, si yo estoy en la iglesia, y yo estoy hace años, y yo leo la palabra, sí. Pero Jesús le enseñó a sus discípulos, yo no vine a perder. Chicos, para, yo no vine a perder. Vine a rescatar lo que está perdido. Porque tenemos que entender que un día nosotros también estuvimos perdidos. Porque venimos a entender que no podemos juzgar a alguien. Porque Jesús dice, así como yo te perdoné, vos tenés que perdonar. Cortita, es una verdad. No, pero yo no me la mandé tanto como este desgraciado, No, a veces me dimos. Y yo no era bulla, no era tan pecador como este. Está bien que andaba en los caminos de Sata, pero este loco se mandó de cabeza, se zambulló.
Y ahí medimos. Y Dios dice, no se trata de medidas, se trata de hablarlo de arriba. Y el que habla de arriba te dice, ¿sabes qué? Tenés que perdonar porque yo te perdoné a vos. Simple y sencillo. Porque si vos no perdonás, tampoco vos vas a ser perdonado. Te puede quitar el perdón Dios. ¿Vos sabías eso? En la Escritura Jesús lo estableció. Aquel que el rey le había perdonado una deuda tan grande, pero que cuando salió contento porque había sido perdonado y su sentencia era ser muerto y vendido su familia, dice que cuando encontró a su consiervo y que le debía nada comparado a lo que le habían perdonado a él, dice que lo trató y lo martirizó tanto que lo echó en la cárcel hasta que le pagara. Y cuando fue oído eso por el rey, dijo, tráiganme a ese ingrato que yo le había perdonado. ¿Sabes qué? Yo te había perdonado. Yo no te había perdonado, vamos a hacer un ejemplo, $1.000.000 y aquel simplemente te debía 1.000 pesos. ¿No deberías haberlo perdonado? Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Lo mismo que vos sentenciaste para el otro va a ser para vos. ¿Qué pasó ahí? Ese hombre se le introdujo una semilla de enojo, se le introdujo una semilla de falta de perdón, llámele como sea, y dio a luz un diseño de muerte para su vida. ¿Por qué? Porque terminó encarcelado luego de que había sido perdonado. Entonces, lo que yo te quiero enseñar a partir de hoy, que ojalá lo aprendas, es a cuidar de tu vientre espiritual. Esto es muy fuerte, pero tal vez te haga reaccionar. Aquella mujer que anda con muchos hombres, ¿cómo se le llama? O trabaja, una trabajadora sexual. Y muchas veces nos hemos comportado como eso. Y a veces, pastor, ¿de dónde lo saca? Fíjate que muchas veces Dios le habla a Israel. La verdad que tuviste allí relaciones bajo todo árbol frondoso y le hablaba, pero le hablaba de lo espiritual. Fornicaste, le decía a Israel, y yo te llamé y eras mi amada. Entonces, ¿qué habla de esto? De que cuando nosotros dejamos entrar semillas distintas, entramos en fornicación. ¿Se acuerdan que yo hace una semana le hablaba de que fornicación no es tan solo aquellos que están casados haber engañado a la esposa o el esposo? Fornicación no es tan solo el que está soltero haber tenido relaciones fuera del matrimonio, sino que fornicación es esto también. Cuando dejas que en tu mente entren distintas semillas, cuando dejas que en tu mente entre las semillas del reino de las tinieblas y comience a dar diseños torcidos. Ahora, Jesús decía, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Jesús siempre te va a venir a hablar lo que ya sos en Dios. Pastores, pero seguro que es para mí, y si Dios ya lo tiene realizado. La verdad que va a venir a decir, ¿sabes qué, Nelson? Sos alguien exitoso, la verdad que está, wow. Y Nelson dice, pero todavía no lo alcancé, en lo natural no lo alcanzó, tal vez. Pero al conectarse con esa semilla, agarra su fe, que es el óvulo, y dice, oh, wow, Dios me está hablando de esto, Dios ya vio mi futuro. ¿A cuánto? ¿No? Y rompa esto. ¿No le gustaría tener el diario del lunes y ver los números que salieron el domingo en la lotería? Pero tenerlo para poderlo jugar y decir, ¡wow, me gané la lotería! Ya que hay películas, Volver al Futuro, toda esa cosa, ¿no? Y que el usaban, ahora ya sé, tengo todo el futuro. Ya el de Volver al Futuro se traía, no me acuerdo si la 2, la 3, la 10, no sé, porque hubieron varias, no, creo que hubieron 3. Cuando viajaba al futuro encontraba un libro que reseñaba todo lo que había pasado en el deporte en una década. Y él cuando vuelve a su tiempo, ¿qué hacía? Fue a apostar, porque tenía los resultados. Decía, River va a mantener, dijo a Boca. Gloria a Dios. Gloria al Eterno, se cumplió la profecía. Y a varios le tocaron. Basta. Y así hablaba cosas. ¿Y qué pasaba? Este personaje agarraba y decía, sí, claro, tenía un arma. Tenía un acceso que otros no habían tenido hacia un futuro. Para ver las cosas que hoy no eran, como si fuesen. Veo que hasta las películas nos enseñan a veces. Profecía habla para nosotros de futuro. Pero en realidad en los tiempos de Dios ya está hecho. Es como ese libro, es como si Dios te dijera, ¿sabes qué? Te voy a dar un poco de fe, te voy a inyectar, vamos porque vos te me estás desviando, crees que no podés. Y a Gedeón le dice, ¿sabes qué? Gedeón eres valiente y esforzado. Después de unos meses, días, no me acuerdo bien la historia, terminó con 300 venciendo a miles. ¿Se naturalizó lo que Dios dijo? Porque Dios ya le había hablado de su futuro. Y hoy Dios, y siempre te ha estado hablando del futuro. Pero para alcanzar ese futuro, tenés que acobijar esa semilla, creer esa semilla, introducirla en tu vientre, en tu mente.
Trabajar cuando viene esa otra semilla que dice, no, pero eso sabe que no hace, no, fuera, no me contamine la mente. Estoy gestando un hijo. No, la verdad que yo voy a recordar, y vio que la madre en lo natural cuando quedan embarazadas, por 9 meses comienzan a tener ciertos cuidados. Comienzan a cuidar ese fruto, ¿por qué? Porque era algo anhelado. Era algo que en cierta manera entiende que se está gestando y va a llegar el tiempo de que vea la luz. Va a llegar el tiempo en donde realmente ese hijo que tal vez fue un deseo en un primer momento, ahora ya puede ver cómo se va gestando, cómo se va formando, pero pronto lo va a poder tener en su brazo. Dado el tiempo, lo va a poder tener en su... Y en el mundo espiritual es así. Por eso la mente sobre toda cosa guardada, pero no habla de esto. No habla del corazón que late y hace circular la sangre en tu sistema corporal natural. Habla de la mente. ¿Por qué? Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque eso es lo que va a engendrar diseño. De ahí saldrá la calidad de vida, de ahí saldrá tu realidad. Mire, la realidad que vos estás viviendo, o que yo estoy viviendo, a veces no son la misma. O que está viviendo Chile, no es lo mismo que Argentina. La realidad se construye con algo, ¿con qué? O con una verdad o con una mentira. La mentira tiene la capacidad, porque pasó por el vientre de un hombre, de una mujer, de generar realidad. La verdad tiene la capacidad también de naturalizarse porque pasa por el vientre de un hombre y una mujer y es dada a luz. Por eso Satanás te busca tanto, por eso Satanás me busca tanto, porque es la forma que él puede naturalizar sus diseños. Pero él quiere introducir su semilla. Lo que controla tu mente controlará tu corazón. Eso se lo había explicado la otra vez. Toda información, toda semilla que entra en tu vida te lleva a formar pensamientos. El pensamiento es la preconcepción de algo. ¿No le ha pasado tal vez? ¿A quién no le pasó tal vez, no? No, a mí no. Que vio a alguien que no conocía, tal vez un hermano de la iglesia, de Messianium Camp, porque allá son... ¿Y qué pasó? Usted lo vio y lo vio el hermano serio, ¿no? Que el hermano es cara de duro, ese ni me acerco, debe ser re complicado para tratarlo. Y se formó un pensamiento y nunca le habló. Y lo ve, este es un agrandado, ¿vio? Que uno preconcibe a veces idea, o este es re histérico, pero ¿por qué? Por la cara, ¿no la vio, pastor, la cara que porta? ¿No vio cómo se siente y cómo mira al predicador? ¿No? ¿O no vio cómo me mira cuando pasa y capaz que el otro era visco? Pero, claro, porque tienes que analizar todo antes de formarte una idea. Pastor me mira raro y el pobre era visco, ¿qué culpa tenía? Pero pasó. Y a veces y ya te formaste una idea, gestaste un pensamiento, diste algún diseño, a este no lo saludo nada. Cuando pase lo voy a hacer así. Que se la da de agrandado. Y capaz, a los José nos pasa mucho. Nos pasa. Y después cuando nos juntamos, charlábamos y era el más pibón, el más onda de todo. ¿No? Otra vez una chica me dice, pastor, ¿usted es de las Fuerzas Armadas? Me dice. ¿Por qué? Por la cara que me saqué la barba enseguida. No, me dice, porque es re serio, pero cuando hablando, andate de acá el mundo. Es buena onda, me dice. Yo no entiendo cómo los jóvenes lo siguen a ustedes y si tiene una cara. Bueno, digo, no te liberes más, ya está. Pero vio, son preconceptos. Tal vez del hermano, tal vez del vecino. No, a este ni lo saludo porque mirá, cuando pasa, cierra las ventanas, capaz que ni te registra el otro, pero vos, el centro del mundo. Y así podíamos tratarlo mañana, porque ustedes creo que ya me entendió el ejemplo, ¿no? Preconcepto, pensamiento que dan a luz que no saluden ni al vecino. ¿Y el vecino? ¿Y a este qué le pasó? ¿O te ha pasado a vos que te han prejuzgado? Y vos decís, que mirá, hasta hablaron mal de vos, y el que habló mal de vos ni te conoce, ni sabe tu teléfono, ni cómo te llama. Pero sabe que no, este es re terrible así. Bueno, esa es la mente, trabajando el vientre profético, el vientre, llamando las cosas que no son. Cuando habla de las cosas que no son, habla de que las cosas están en un ámbito espiritual. ¿En qué ámbito espiritual? O de Dios o del inframundo.
como si fuesen. Entonces, cada vez que voy a decir, yo voy a perder, mis hijos no van a alcanzar, que yo me voy a enfermar, que yo... Dale, seguí llamando, dice Satanás. Dale, te doy más semilla. ¿Querés más material? ¿Querés más material? Dice Satanás, te mando una sombrita, te mando ahí algo que te asuste. No, que yo me voy a morir, que no se voy a llegar. Dale. Y Satanás te da material para que sigas absorbiendo su semilla. Y tu boca hablando, naturalizando. Y dentro de poco decir, pastor, ¿vio qué pasó lo que yo dije? Porque siempre vas a pasar, siempre se va a naturalizar lo que vos y yo hablemos. Jesús hablaba y hablaba de lo del Padre, por eso él cuidaba su boca. Porque él dice, yo no puedo estar en los negocios de quien no es mi Padre. Le dijo en un momento, y ya voy cerrando a los fariseos, ¿saben qué? Ustedes me acusan y me dicen de tantas cosas, que por Belcebú los espíritus y tantas cosas. Pero yo no hago otra cosa que hablar de lo que oigo o de lo que he visto acerca de mi Padre. Y dice que enseguida le dice, pero ustedes hablan de lo que han visto acerca de su Padre. Porque que la Reina Valera parece que hablaran del mismo Padre, pero no. Cuando uno busca la otra versión, le decía, yo soy, ustedes dicen ser hijo de Abraham, pero buscan matarme y Abraham nunca fue homicida. Entonces, eso le daba a Dios que el lenguaje que ellos portaban le hacía marcar que habían semillas de otra paternidad, del padre caído, de Satanás. Satanás fue homicida desde el principio, le dicen. Entonces, tenés que aprender a entender que la persona la conoce por los frutos de su boca. Y esto no es para juzgarlo, sino para que vos hagas un filtro. Pablo dijo, pensad en todo lo bueno, en lo que es digno de alabanza, en esto que... Te dio un filtro, hay tantos filtros, tantos tips, por así decirlo. ¿Para qué? Para que tu vientre espiritual no sea contaminado y puedas dar en los próximos días, en los próximos meses, a luz todo lo que Dios hablaba acerca de ti. Gedeón comenzó a creerle a Dios. Dios no se vino a lamentar de la situación en que estaba en Gedeón. Tampoco le habló que era por causa de los padres. Para eso le mandó un profeta un capítulo antes a los padres que reñían y a los padres que decían, esto es por culpa de Dios. Le mandó un profeta diciendo, no, esto no es por culpa de Dios, por culpa que ustedes dejaron al Dios de Israel. Pero a Gedeón simplemente se le presentó como se te está presentando hoy a ti. El Espíritu Santo te está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres valiente y esforzado y yo estoy contigo. Denle un aplauso a la presencia de Dios. Te vuelvo a decir, fe en Dios es creerle a Dios. La duda es creerle al reino de las tinieblas. La duda definida como duda no existe. En realidad Dios le llama duda o incredulidad, pero en cierta manera, para que lo entendamos, sería fe en Satanás. ¿Por qué? Porque cuando vos no le crees a Dios es porque hay otra semilla a la que le estás creyendo y la que la vas a alumbrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de la duda, con el tema del doble ánimo, con tantas cosas que Dios ha hablado. Te vuelvo a decir, cuando vos te vayas a sentar en la tele, cuando vos vayas a ver el celular, cuando vos invites a alguien, hacete este pensamiento, voy a tener relaciones. Hacete esta idea y ¿sabés cómo te va a cambiar la cabeza? Te va a cambiar la cabeza, porque va a decir, no, pará. En un matrimonio, el hombre y la mujer tienen relaciones y la mujer está reservada para su esposo y su esposo para su amada. Ya cuando entra un tercero en acción, eso se le llama adulterio o fornicación. En el mundo espiritual también. Cuando nosotros fuimos formados y criados, fuimos hechos para Él y por Él, para desarrollar sus obras, para desarrollar todo lo que Él nos mandó a hacer. Somos la esposa del Cordero. Pero ahora cuando la esposa, ¿por qué no llamará a la esposa? Por el vientre. ¿Por qué no llama a la esposa? No la esposa, y a los varones nos choca a veces. Soy la esposa del Cordero. ¿No? En la Débora grita, somos la esposa. Claro, para ella es más fácil, Dios. Miren los Josué, terrible, valentones como somos, ¿no? Somos la esposa del Cordero. El que lo escucha de afuera dirá, ¡chu! Valiente por fuera, pero tiernito por dentro. Pero somos la esposa del Cordero, ¿por qué? Porque su iglesia, Dios nos ve como uno, y su iglesia aportamos el vientre profético. Y vos y yo somos iglesia, varón. Vos y yo somos iglesia, mujer. Entonces, cuando comenzamos a escuchar lo que el mundo habla, lo que un noticiero, lo que una película, y esto no estoy prohibiendo eso, sino que usted sea sabio, porque usted va a saber con quién tiene relación. Y dejamos entrar esas semillas, después no se queje por lo que está dando a luz. Porque usted permitió que espíritus
que diseños que estaban allí en lo espiritual, como si no estuviesen, usted los llamase como si fuesen. Los chicos del coro pueden pasar. Mire, decirle al que tiene al lado, tenemos la capacidad de dar a luz lo que portamos. Entonces el problema es, ¿qué estoy portando? Deja de quejarte, dejémonos de quejarnos a Dios. Dios no cumplí tu palabra. Dios dice, mi palabra es buena. Mi palabra tiene la capacidad de embarazarte. Mi palabra tiene la capacidad de conectarse con ese óvulo llamado fe. De gestar un diseño y dar a luz todo lo que yo he hablado. Pero el tema es la semilla que seguimos aportando. Por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que dejamos que la gente venga y nos hable, lo que dejamos entrar. Y para producir verdaderos cambios en las personas, cuando una persona te viene a hablar, no lo juzgue, simplemente háblale de lo de arriba. Decirle, ¿sabes qué te pasa? Que falta que llenes tu vientre de las palabras y de lo que Dios ha hablado. La palabra de Dios dice que un vientre que no puede dar a luz, ¿cómo lo llamamos? Estéril. Pero en el ámbito espiritual, cierta manera, todos los vientres son fértiles. No existe la esterilidad. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Está que Dios se equivocó? No, porque Dios siempre se posiciona en la luz. Y Él está diciendo, un vientre que no está pudiendo dar a luz mi diseño es un vientre estéril para mi reino. Pero la verdad es también que ese vientre está en cierta manera produciendo para el reino de las tinieblas. Por eso dice, cuando ustedes fueron trasladados o fueron muertos al pecado, resucitaron para la luz, resucitaron para el reino de las tinieblas. Entonces hubo una desconexión en nuestro vientre espiritual, donde nuestro vientre se secó y se hizo estéril para Satanás, por causa de conocer a Cristo, de amar a Cristo, de volvernos locos por Él y dejarnos que Él nos transforme y que sacara toda semilla que no estaba correcta. Y ahí nos transformamos en un vientre productivo para Dios. Pero cuando no estamos produciendo para Dios, estás produciendo para el reino de las tinieblas. Y esto es así todos los días. Diga conmigo, todos los días soy fecundado por pensamientos, pero también estoy alumbrando diseños todos los días. Por eso Pablo ponía el acento, lo imperioso en renuévense todos los días sus pensamientos. Todos los días. Porque un día que no controlaste tu pensamiento puede ser una semilla incorrecta que se metió y a su tiempo da un luz, un diseño que no esperabas. Y por último dice, el apóstol Pablo habla de distintos tipos de vientres o de mente. Y yo tomé 4 que dice mente entenebrecida. Allí en Efesios habla de mente entenebrecida. Significa vientre en tinieblas. Y si usted ha entendido y prestado atención a lo que hemos venido enseñando, un vientre en tinieblas que va a dar a luz. No exijamos que dé a luz un diseño de Dios. Por eso él hablaba de la mente entenebrecida, mente metidas en tinieblas, mente que no han sido sacadas o mente que se han vuelto a las tinieblas, a la ignorancia o a no querer recibir la semilla de parte de Dios. Lo segundo, mente vana. Efesios habla de la mente vana. Y vana vacía o vana también es sin propósito. ¿Cuántos todavía están buscando el propósito de Dios para su vida? Ya tendríamos que tenerlo. ¿Qué quiere Dios de mí? A Gedeón, el ángel vino a revelarle su propósito. Varón valiente y esforzado, yo estoy contigo. Eso le habló de una verdad. Pero lo segundo que le dijo al ángel, ¿sabes que por medio tuyo yo traeré liberación a esta nación? El propósito de Gedeón, por el cual fue engendrado y enviado a la tierra, fue para producir, luego de 7 años de esclavitud, cuando él lo levantara, producir una liberación a un pueblo. Pero la mente vana, vacía,
Es aquello que todavía están capaz que hace 5, 10, 20, 30, 40 años, supuestamente en los caminos de Dios no conocen el propósito. Yo no sé qué quiere Dios conmigo. Y no ha sido que Dios no te ha querido hablar, no ha sido Dios que no te ha querido revelar, porque Dios no quiere que pierdas un minuto más fuera de su propósito, sino que ha sido que en cierta manera cuando nos fue revelado el propósito, no estaba conforme a lo que portábamos. Y como no estaba conforme con lo que portábamos, no nos gustó. Y como no nos gustó, preferimos quedarnos a un costado del camino, que lo haga otro. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.